Bienvenidas y bienvenidos a Ciclo, el periodístico de La Diaria, con toda la información rumbo a las elecciones nacionales, para las que quedan pocas semanas para las elecciones de octubre. Tramo final, 25 días, estamos pisando el mes de las elecciones. Y hoy vamos a estar junto con Mariana Cianelli, que es editora de política de La Diaria, entrevistando a la candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, a Carolina Cose, sobre la campaña, sobre lo que se hizo, sobre lo que se piensa hacer. En minutos vamos a estar con ella. Y también en nuestra mesa de análisis vamos a tocar un tema crucial, ¿no? Un tema clave para el próximo gobierno, como es pobreza y desigualdad a nivel nacional, ¿no? A nivel de todo el país. Por eso nos va a estar acompañando en la mesa Daniel Olesker, el economista, exministro de Desarrollo Social. Va a estar también Antonio Mansi, el actual director de transferencias también y análisis de datos del MIDES, del actual gobierno por el Partido Colorado. Y también va a estar acompañándonos Andrea Vigorito, la economista e investigadora, ¿no? Con ellos conversaremos en la mesa de análisis. Va a estar también hoy en Ciclo Roberto López Belloso de Le Monde Diplomatique Uruguay para un análisis internacional del conflicto, de la escalada de violencia en Medio Oriente, también de las elecciones en Estados Unidos y en Brasil, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre. Pero si les parece, como cada semana, nos metemos en nuestro resumen electoral de la semana. Resumen semanal. Homenaje a Arigón. La explanada de la Universidad de la República se colmó de gente que fue a homenajear a Luis Eduardo Arigón. Los restos del militante político y social se encontraron en el Batallón 14 en julio y fueron identificados el 24 de septiembre. Renuncia de Charles Carrera. Tal como estaba previsto, el Senado aceptó la renuncia de Charles Carrera, que resolvió dejar su banca ante el pedido de desafuero solicitado por Fiscalía, que pretende indagar sobre un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Naturalmente entendemos la vergüenza que tiene su fuerza política por un hecho de corrupción de esta magnitud. Realmente que renuncie por hechos de corrupción es algo que avergüenza y creo que las palabras mucho más claras que las mías fueron dichas por su líder, José Mujica. Senador Charles Carrera va a estar ante la justicia, no como senador, sino como ciudadano, sin ningún privilegio que le pueda otorgar ser parte del Senado de la República. Es decir, lejos está de eludir su presencia ante la justicia. Se asume y se asume desde una condición ciudadana, desde la condición que tiene cualquier hijo de vecino, cualquier persona. Y eso es el hecho material. No va a haber ninguna limitación por parte de la justicia para actuar en torno al caso denunciado. La calle Pou sobre seguridad social. Y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. A la mediana o a la larga, con la proyección que ya te tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema. PIT-CNT responde. Se expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes. Un discurso además errático, y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada. Interpelación al ministro del Interior.
A pedido del Frente Amplio, el Parlamento resolvió interpelar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. El motivo del llamado es la situación del sistema carcelario, a raíz de lo ocurrido en el Excomcar, donde 6 personas privadas de libertad fueron asesinadas en un incendio intencional, y a las denuncias públicas de ingreso de menores a la visita de agresores sexuales de Punta de Rieles. Fórmula del Frente Amplio en Buenos Aires. La fórmula del Frente Amplio estuvo en Buenos Aires en un acto para militantes que viven en Argentina y en entrevista con Futurock, Cose habló sobre el voto en el extranjero. Ese es un gran atraso que tiene nuestro querido Uruguay progresista. El Frente Amplio, que siempre tuvo muchos exiliados, fue una forma de entorpecer esa votación, que no le permite el voto extranjero. Por eso es que eso creo que es un prejuicio, porque si vos, creo que se han hecho estudios y en realidad por partido político se mantiene la proporción. Sí, yo creo que es una gran pérdida para Uruguay. Intercambio sobre petróleo. La libre importación no puede ser así nomás. Hay una propuesta, vi una que era ya de un privado, donde decía que los proveedores fueran los que pudieran importar libremente, pagando por supuesto el tributo en aduana. Yo le agrego, de acuerdo a lo que yo pienso, que nada que compita con la producción nacional. Justamente la importación de combustible compite con la producción nacional de ANCAP, que tiene el monopolio de la refinación de combustibles en Uruguay. O sea, es una cosa o es la otra. Así está establecido. Por eso nosotros planteamos habilitar la libre importación de combustible para que no solo ANCAP pueda importar, sino también puedan importar otros agentes, obviamente para abaratar el costo de los combustibles. Banderazo Frente Amplista. A 4 semanas de las elecciones, una multitud de Frente Amplistas se reunieron en la Rambla para un banderazo en el que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, aseguró que se puede captar el voto de los indecisos y lograr la mayoría de bancas en el Senado y en diputados. Está con nosotros Carolina Cose, candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio. Bienvenida, Carolina, a Ciclo. Bueno, encantada de estar acá en un nuevo ciclo. Muchas gracias por estos minutos. Vamos a primero hablar un poco de la campaña electoral. Estamos a menos de un mes de las elecciones de octubre. ¿Cuál considerás que debe ser la prioridad del Frente Amplio en estas semanas que quedan de campaña? La prioridad es seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es una campaña con la gente, conversando de las cosas que la gente quiere conversar, de los problemas de su vida presente y de sus perspectivas para el futuro, la promoción del programa y seguir paso a paso, voto a voto, con todo para el último domingo de octubre. Algunos analistas hablan de la necesidad de focalizarse en esa población indecisa que todavía no ha resuelto su voto. ¿Considerás que es necesario direccionar el discurso hacia ahí? Nosotros estamos hablando a toda la población, ¿verdad? En varios discursos yo he hablado sobre la gente que aún no ha decidido su voto, en el ánimo de promover la reflexión. Lo que nosotros tenemos que hacer es promover la reflexión. Si hay algo que todavía no decidió su voto, la duda es una cosa buena. Yo tengo formación científica y la duda suele ser el origen del conocimiento, el origen de los desarrollos profundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conversar con toda la ciudadanía, reflexionar. El voto es un acto íntimo, personal. Está bien que la gente piense. Prefiero toda la vida a un país que está pensando que va a votar a uno que podría regirse por reglas de marketing o cosas por el estilo. Que hay mucho de eso en una campaña y está bien. Pero la gente que está pensando, sigamos pensando con ellos, es importante. No estamos jugando el futuro de nuestras vidas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el banderazo que hizo el Frente Amplio el fin de semana, hizo hincapié en la necesidad de alcanzar las mayorías parlamentarias, puso el foco en ese aspecto. Las encuestas están mostrando un estancamiento del Frente Amplio en ese sentido. ¿Está el foco ahí puesto? ¿Ese es el horizonte a llegar para octubre? Primero que el banderazo estuvo impresionante. Eso hay que decirlo porque era algo que me tocó vivirlo y estuvo impresionante. Yo generalmente no analizo mucho, no hago política en función de las encuestas, nunca lo hice. Entiendo que son un dato, entiendo que hay que tenerlo en cuenta. Sin duda la mayoría parlamentaria es muy importante y estoy convencida que la vamos a lograr.
Y tenemos que meterle con todo a octubre, sobre todo por la mañana siguiente. Yo le pido a todas las personas que piensen, como decía en general, en la mañana siguiente, en términos de proyección de futuro, la mañana siguiente del Uruguay, cómo vamos a arrancar, cómo tiene que arrancar el próximo gobierno, cómo tenemos que atender enseguida la situación del presente y tomar medidas concretas para empezar a acomodar el presente, pero también en términos de la mañana siguiente del lunes. ¿Cómo nos queremos sentir? Porque lo que se define el domingo es una definición, no es una competencia que se destraba con otra, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena votación. Yo tengo confianza en que vamos a tener la mayoría parlamentaria, y voy a decir, ¿cuál es la meta que tenés? Ganar. La meta que tenemos es ganar, y si no es en el último domingo de octubre, le vamos a meter con todo para que sea en el balotaje. Pero la meta ahora es con toda la energía para tener una gran votación. Pensemos en la mañana siguiente. Le pido también a las personas que están meditando y a nuestros propios militantes, ¿verdad? Que es la savia del Frente Amplio, la militancia. Pensar en el lunes siguiente. ¿Cómo queremos amanecer? Carolina, durante muchas semanas estuviste recorriendo el interior del país junto con Yamandu Orsi. Seguimos, te ¿Cómo diré. fue? Bueno, sí, me imagino. Sí. ¿Cómo fueron esas instancias en términos personales más con Yamandu, que capaz que nunca habías estado durante tanto tiempo compartiendo momentos? ¿Se afianzó el vínculo que tenías con él? ¿Qué cosas viste del candidato frente amplista que no habías visto antes? Bueno, primero que la recorrida por el interior es una campaña como me gusta a mí, digamos, muy con la gente. Veníamos desarrollando la interna, sí, yo venía desarrollando una campaña de mucho contacto con la gente en el interior y en Montevideo, así que digamos que a nivel de la actividad siento algo muy natural, ¿verdad? Y el vínculo con Yamandu siempre fue bueno. Más allá de especulaciones o fábulas de la prensa, siempre tuvimos un vínculo bueno, porque además en nuestras respectivas responsabilidades siempre trabajamos juntos, y el vínculo es como lo que somos, compañeros frente amplistas peleando por el próximo gobierno para el Frente Amplio, para la gente. ¿Y qué reciben de la gente en esas recorridas? ¿Cuáles son los principales planteos que están recibiendo? Seguridad. En todo, eso ya lo veníamos viendo desde hace tiempo, ¿no? Desde que salimos a escuchar, desde diciembre de 2019, los planteos no se amortiguan, se intensifican, ¿verdad? Seguridad. El tema, voy a tocar un tema que ahora parece que preocupa al gobierno actual, pero el tema de los remedios en la salud pública es un tema que se repite, diría, en todos los lugares. Después el tema del trabajo, también. No solo sentimos que la gente siente fragilidad, y es verdad, hay fragilidad en la estructura del trabajo y falta de perspectivas. Y la salud mental. La salud mental es un problema en el Uruguay. Mi humilde opinión es que se debe declarar una emergencia para tener espalda para actuar, ¿verdad? Está en el programa del Frente Amplio muy bien tratado el tema, y es algo que creo que nosotros, por ahí, a veces uno reflexiona, hay que usar las adversidades para construir cosas positivas. La epidemia de salud mental que tenemos, el problema que tenemos, lo tenemos que usar resolver otras cosas también. Trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Educación, por ejemplo. Entonces, usar esa adversidad para resolver eso y más cosas, ¿no? Y si tuvieras que seleccionar tres medidas de ese plan de gobierno del Frente Amplio que a vos te parecen las más prioritarias de implementar, ni bien empiece el gobierno, si gana el Frente Amplio las próximas elecciones. Creo que eso no es un plan de gobierno todavía. Estamos en el programa, hay unas prioridades. Un plan de gobierno es una cuestión más estructurada, más vasta, me parece. Así que voy a dejar oportunidad a que ese plan de gobierno se configure. ¿Cuándo se va a configurar entonces? Y yo asumo que después de octubre. Asumo eso, no lo he hablado con Yamandu.
Ahí bajarían, harían más propuestas en detalle. Mi humilde opinión es que un plan de gobierno es una cuestión un poco más estructurada. Tú tenés un programa que es abarcativo, bastante concreto en muchas cosas, después tenés prioridades, que fue lo que se presentó en Colonia, y después viene un plan de gobierno, ¿no? Y de esas prioridades, entonces poniendo el foco en las prioridades. Ahora vos querés que yo elija. Quiero que elijas. Quiero prioridades. Que elija 3 prioridades. Dentro de las prioridades. Muy difícil. Quizás áreas. No, ¿por qué tengo que elegir 3 si presentamos 48? No voy a elegir 3 porque hay cosas que hay que hacerlas. Entonces yo no puedo poner a competir una prioridad con otra porque presentamos un frente de 48 prioridades, ¿no? Entonces, ¿me vas a obligar a elegir entre agua y seguridad? No puedo elegir. Pero coincidís con las urgencias, por ejemplo, vos mencionabas las urgencias que te plantea la gente en las recorridas o les plantean. Seguridad, salud mental, ¿son esas las urgencias también? ¿Están en línea, digamos? Yo pienso que sí. Y además hay un tema que es importante. Hay cosas que pueden no estar dichas en las prioridades, pero que están dichas con mucha claridad en el programa. Con mucha claridad. Y que una cosa no va contra la otra. Una presentación de prioridades, como tampoco lo fue el Plan País, no es una enciclopedia. Por eso está el programa, ¿verdad? El programa, las prioridades, y va a venir un plan de gobierno que sí va a tener que estructurar de manera mucho más clara programa y prioridades, ¿no? Se armó una pequeña controversia ahí con Álvaro Delgado diciendo que el Frente Amplio no tenía programa. ¿Cómo la viste? Hay cosas que se explican por sí solas, las explica la realidad. El Frente Amplio es un partido de programa, siempre nació así, siempre ha sido así. El programa fue generado por miles y miles de uruguayas y uruguayos de todo el Uruguay durante 2 años, se aprobó por un congreso de, como 3.000 delegados, está publicado en nuestro sitio web. Capaz que se le cortó internet, cosa que está pasando ahí. Has hecho mucho hincapié y durante la campaña también en que cuando asuma un eventual gobierno va a tener que aplicar medidas paliativas, ¿no? Medidas, sobre todo por la situación con la cual quedaría el país. ¿Qué país te parece que dejaría este gobierno de Luis Lacalle Pou? Bueno, dejaría un país con una emergencia en salud mental. Dejaría un país con los docentes trabajando en soledad. Dejaría un país con más violencia que antes en todos los aspectos. Un país con inseguridad en el trabajo. Un país sin un rumbo. Nos vamos a encontrar con un Uruguay que ahora está sin rumbo. Y nuestro programa viene a ponerle un rumbo. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener un rumbo compartido en todos los temas, en vivienda, en trabajo, saber para dónde va el país. Y eso se va a lograr con mucha participación. Yo creo que tenemos que tener un gobierno que promueva la participación, y que tenemos que tener un sistema político y un frente amplio que siga activo, vivo, promoviendo la participación, reuniéndose, discutiendo, eso, recuperar el rumbo, saber para dónde vamos en todos los temas. En términos de la campaña electoral más interna dentro de los sectores del Frente Amplio, en tu caso estuviste en el lugar segundo en la lista 1001 en la campaña electoral anterior, ahora estás encabezando un poco tu propio sector, el sector que se nuclea también en torno a tu liderazgo, tu referencia, que es la Amplia. ¿Qué dirías que caracteriza a la Amplia y qué diferencial tiene respecto a otros espacios políticos en el Frente Amplio? Sí, la 1358, vaya número. Sí, es el sector de la Amplia. Mira, me convencieron de encabezar el sector, fue un proceso. Finalmente es el único sector encabezado por una mujer. Y si soy vicepresidenta, mi suplenta es mujer, es Silvia Nane también. Es también encabezado por una mujer en diputados, por Marinés Olvaldía. Su suplenta es Florencia Astori. Nosotros lo que entendimos fue que desarrollamos una campaña
venimos desde que estamos en política, que es cuando empecé a competir en las internas, se generó la amplia, y después a lo largo de nuestra trayectoria generamos una campaña con mucho contacto con la gente, con mucha amplitud, con mucha capacidad de escuchar, con propuestas concretas, porque es importante lo que se dice, pero también es más importante lo que se hace, y con un apego, digamos, siempre hemos hecho de la defensa del programa un principio, que va a seguir siendo nuestro principio, que se cumpla el programa del Frente Amplio. Y en el caso, efectivamente, de que el FA gane gobierno, ¿qué impronta, qué foco te gustaría darle a tu trabajo como vicepresidenta? Bueno, el foco principal es que me imagino un parlamento que trabaje mucho. Que produzca más leyes que yo creo que en el momento actual del mundo, del Uruguay, yo trabajo mucho, genero equipos y creo que logro que finalmente se trabaje mucho a mi alrededor. Y es lo que voy a tratar de hacer. Voy a poner todo de mí para que se haga el trabajo de la mejor manera posible, seguir escuchando. No me voy a olvidar de nadie ni de nada. Por eso hay que armar grandes equipos y hablar con seriedad, ¿verdad? ¿Cómo te pareció la designación de Odone como futuro eventual ministro de Economía del Frente Amplio en caso de ganar? Creo que es una persona muy capaz, muy solvente, y yo tengo la tranquilidad, digamos, primero es de confianza de Yamandú, es una prerrogativa del candidato a presidente y por supuesto del presidente nombrar a todo su consejo de ministros, eso es así, sea quien sea, y la garantía que tiene el Frente Amplio es su programa, ¿verdad? Y insisto en que tanto como vicepresidenta o como persona que encabeza la 1358, nuestra preocupación fundamental es que el programa se cumpla. Pero sí crees que Odone puede llevar adelante un programa de izquierda, el programa del Frente Amplio sin inconvenientes. Nosotros es un proyecto, el Frente Amplio es un partido de proyecto, ¿verdad? Entonces nosotros también como izquierda tenemos de dejar de pensar un poco en los individuos y pensar, digamos, lo digo en un sentido político, ¿verdad? Un ministro de Economía no va a hacer lo que quiera, va a estar en un consejo de ministros, con un presidente electo, con un partido que llevó un programa adelante, digamos, son garantías importantes. Es una persona muy inteligente, muy solvente. Y si gana el Frente Amplio nuevamente en ese escenario, ¿considerás que debería tomar un rumbo distinto en algún área de políticas respecto a lo que fueron sus 15 años de gobiernos anteriores, que tuvieron indudablemente muchos logros, pero hay algún área en la que identificarías que, bueno, nos gustaría hacer distinto esto que hicimos de una manera que no nos satisfizo del todo en los 15 años de gobierno? Lo que pasa, Natalia, es que el mundo es otro, y Uruguay es otro. Uruguay no es el Uruguay ni del 2019 ni del 2015, con otras realidades. Entonces, yo me equivocaría si pensara, tengo que hacer lo mismo. En realidad, lo que hay que hacer en gestión es pararse siempre sobre los buenos resultados, lo bueno que haya en la realidad, sobre eso te tenés que parar y construir para adelante, ¿no? Yo tampoco creo en tirar todo abajo para seguir, pero el mundo cambió muchísimo. Y cosas que hay que mantener, crecer y distribuir. Conceptos muy, lo que está en el programa, conceptos muy, muy gruesos. Poner al ser humano en el centro, ¿verdad? No pensar cómo me resulta a mí más fácil gestionar, sino cómo tengo que gestionar para que la vida de la gente sea un poco más sencilla. La vida es bastante dura, así que pienso por ahí, el mundo cambió mucho. Y bueno, esta semana el presidente Luis Lacalle Pou hizo una conferencia de prensa sobre el plebiscito de la seguridad social. ¿Qué te pareció esa conferencia, sus declaraciones? No la escuché toda, aún. He escuchado porciones, entonces quiero escucharla toda. Y sobre la participación del presidente justamente en la campaña con este tema, ¿qué opinás? Sí, voy a ser precisa, voy a tratar de ser muy precisa. El presidente de la República, sea quien sea, está inhabilitado a hacer proselitismo político por la Constitución de la República. También está en su derecho de salir a defender una ley que él mismo promovió, eso puede hacerlo. Pero cuando, con el pretexto de defender esa ley que él promovió, que es la reforma actual,
nos conmina a los candidatos del Frente Amplio, por ejemplo, a que nos expresemos claramente, a que digamos esto, a que hagamos lo otro, se está metiendo en una campaña electoral. Y eso no lo puede hacer. ¿Y pensás que lo hace también? Me parece que no es bueno para el Uruguay, ¿no? No es bueno para el Uruguay, porque si los que trabajamos en política tenemos que ser cuidadosos y ser ejemplo. Entonces, si uno se mueve por la cornisa en ese tema que marca la Constitución, ¿cómo le voy a pedir a los ciudadanos que no se muevan por la cornisa o que no salten el pretil? Entonces, por eso es importante para el Uruguay que respetemos las reglas, sobre todo la Constitución, ¿no? Y esta cuestión de que el presidente de la calle esté tan activo dando su opinión y declaraciones respecto al plebiscito de la seguridad social, ¿considerás que lo sale a hacer, primero porque es en ese sentido es como una especie de resquicio que lo habilita también a ingresar en la campaña, porque está defendiendo una ley del gobierno, pero crees que también hay algo de muestra de debilidad de la fórmula del Partido Nacional? O sea, hay algo como de necesidad de que el presidente salga a la cancha porque hay cierta debilidad de la fórmula del Partido Nacional. Algunos analistas lo ven así. Tú lo estás diciendo. No, algunos han opinado, yo no soy analista. Sí, parece que están nerviosos, no sé, no me interesa. Yo estoy, problemas, urgencias, futuro. Es demasiado importante la parada que vamos a tener el último domingo de octubre. Verdaderamente, es el futuro del Uruguay. Y si efectivamente sale el plebiscito de los allanamientos nocturnos, pasando al otro tema que está en discusión, ¿también no sería el fin del mundo, como dijo Done, respecto al del plebiscito de seguridad social? Ahí, por supuesto que hay que respetar la voluntad popular. Yo el gran riesgo que veo es un riesgo para la democracia. Por supuesto que la voluntad popular hay que respetarla, porque creo que se confunde a la gente cuando se plantea que el plebiscito por los allanamientos nocturnos es para terminar con las bocas de pasta base. Pero el texto que se está plebiscitando habla del hogar. Y por lo tanto es para allanar de manera nocturna, con orden del juez, todo lo que quieras, cualquier hogar. O sea, no es que es un plebiscito para que se allanen de noche las bocas de pasta base. Es un plebiscito para que en la Constitución quede habilitado el allanamiento nocturno de los hogares. Y eso me parece que es un riesgo para la vida, la forma de vida en democracia. No me parece que le sume a la profundización de la democracia. Creo que para luchar contra el narcotráfico hay cosas mucho más potentes que no se hacen y que hay que hacer. El control de las fronteras, el control del lavado de activos, no irse de los territorios, tener buenos datos, fortalecer a la policía, que se maneje en base a evidencia, proteger a la policía, resolverle los problemas de salud mental. O sea, hay una batería de cosas para hacer que no es cambiar la Constitución. Es mi opinión personal. ¿Y qué errores considerás que cometió el Frente Amplio? El Frente Amplio hizo su autocrítica. ¿Qué errores cometió y no debería volver a cometer estando en el gobierno? Ahí hay una aclaración, una precisión que me gustaría hacer. Porque a veces, y creo que cometeríamos un error si dijéramos Frente Amplio y mimetizáramos como una sola cosa el gobierno del Frente Amplio del partido político Frente Amplio. Ese error lo cometieron algunos partidos de la historia del Uruguay y no les ha ido bien. Son cosas que son vinculadas porque llegamos al gobierno por pertenecer a un partido, con una propuesta a un partido. Pero después que estamos en el gobierno tenemos que cumplir el programa y el partido tiene que seguir haciendo política, ¿verdad? Hay formas de hacer política que son el hacer, el cumplir el programa, y hay otra forma de hacer política que también es el de empujar a la reflexión, el proponer temas, el estar, el generar actividades y demás. Entonces, yo creo que los gobiernos del Frente Amplio atendieron como nunca nadie atendió el interior del país.
porque en el interior del país, gracias a los gobiernos del Frente Amplio, se generó una universidad tecnológica. Gracias a los gobiernos del Frente Amplio, la Universidad de la República se pudo expandir a un ritmo muy fuerte hacia el interior del país. Toda la inversión estructural en salud que se hizo en el interior del país es impresionante. En la construcción de hospitales, pero también en la instalación de tecnología de primer nivel de salud en el interior del país. La fibra óptica, el cambio de la matriz energética, o sea, verdaderamente los gobiernos del Frente Amplio atendieron el interior. Otro capítulo es la política partidaria. Y me parece que ahí nos descuidamos un poquito. Pero lo importante es evolucionar y superar las cosas. El Frente perdió el gobierno en el 2019, pero al otro día que nosotros perdíamos el gobierno, el que empezó a perder fue toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, el Frente hizo una autocrítica. A mucha gente le costó sentir el peso de la derrota. ¿Y sabes cuándo se empezó a sentir? Cuando los 136 liceos o centros no aparecieron. Y cuando empezaron a pasar las cosas que están pasando ahora. Y cuando empezaste a perder salario. Y cuando en los territorios no había a quién recurrir. Entonces, lo que creo es que como izquierda nosotros siempre tenemos que recordar nuestros principios, nuestra base. Y nuestra base es la participación, nuestra base es la conversación, es la reflexión, es la asamblea. Porque aún con los medios virtuales, el contacto humano, por suerte, sigue siendo insustituible. Vaya si la pandemia nos enseñó lo doloroso que es no poder tener el contacto humano, ¿verdad? Bueno, eso creo que es un aprendizaje que nos tiene que quedar. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos en ciclo y seguimos con más información. Bueno, me quedé con ganas de seguir charlando. Bueno, sigamos charlando. No. Yo tengo un par. Dale. Muchas gracias. Hoy en nuestra mesa de análisis vamos a abordar un tema complejo pero muy relevante en esta campaña electoral y recibimos con mucho gusto para eso a Andrea Vigorito, economista e investigadora. ¿Cómo estás, Andrea? También a Antonio Mansi, director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Antonio. Y a Daniel Olescar, exministro de Desarrollo Social de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Vamos a poner hoy el foco en el tema pobreza y desigualdad. Tuvimos un dato de este primer semestre de este año que marcó una reducción de la pobreza en relación con el primer semestre del año anterior, pero los niveles todavía siguen por encima de los niveles del año 2019. ¿Cuáles consideran ustedes que son las acciones prioritarias de política pública para tratar de reducir, de mejorar esta situación, tanto en términos de pobreza como de desigualdad? Yo creo que, primero, ya no se puede hablar separado de pobreza y desigualdad. Me parece que este es el primer punto central que nos diferencia del 2005, donde la pobreza 40% exigía medidas específicas para la pobreza. Hoy la pobreza está mucho más baja, 9,1%, y el límite entre la pobreza y la desigualdad en los hogares más vulnerables, cuando además de los ingresos incorporamos otra cosa, es difuso. Sobre esos límites Andrea sabe mucho más que yo, así que la voy a dejar a ella que lo diga. Entonces, ¿cuáles son para mí las políticas que se deberían llevar adelante? Yo lo reseño en un dibujo, digamos, ¿no? Y lo voy a hacer muy, muy breve. Por un lado, hay que subir el piso, ¿no? Si la gente tiene que mirar la vida con un poco más de holgura, digamos, ¿no? Y para eso se ha propuesto, digamos, la idea de, está propuesto creo que en todos los partidos, de aumentar un 50% de las transferencias monetarias y el bono de crianza. Eso eleva el piso. Y luego sobre ese piso hay que aplicar barrotes que de alguna manera actúan sobre la pobreza y la desigualdad simultáneamente, que son educación. Hay varias medidas que nosotros hemos propuesto, sobre todo para la permanencia en el sistema educativo, más que para el final. Medidas de trabajo, que sobre todo allí es prioritario reducir la informalidad y sacar a los 25.000 pesistas de su situación de 25.000 pesistas, la política salarial es clave, y de vivienda. Y finalmente, para hacerlo breve y cerrar este dibujo, estas medidas que implican
que salgan a trabajar las madres jefas de hogar, que son mayoritarias en esos hogares vulnerables, vuelvo a repetir la palabra vulnerables en lugar de pobreza, para que puedan reiniciar trabajo educativo, enseñanza educativa, para que puedan ir a un curso de formación. O sea, para todo eso requiere un fuerte sistema de cuidados que es transversal a esto y que le da sostenibilidad a una política quinquenal, porque yo creo que este es un problema que va a abarcar el conjunto de los años próximos, que se aplica sobre ese piso y le da sustentabilidad a las políticas educativas de reinserción, a las políticas laborales de crecimiento salarial y a las políticas de vivienda. Y termino con una palabra que no es mía, es de Matías Brun, un economista muy amigo nuestro, que dice que los cuidados finalmente terminan siendo el travesaño de las políticas, de los barrotes y del piso, porque son lo que permiten que las políticas efectivamente se apliquen. A ver, si continúo yo creo que el diagnóstico es compartido, las propuestas, como decía recién Daniel, casi todos los partidos van en la misma línea. Sin dudas, el tema de la ampliación de cuidados y una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, planteamos es el tema de ampliar a tiempo completo los CAIF en contextos vulnerables, así como la educación inicial y los liceos de tiempo completo. Creo que eso atienden también el doble factor de no solo darle ese tiempo para que los adultos referentes en estos hogares, que son el núcleo duro de la pobreza, puedan capacitarse, continuar sus estudios e insertarse en el mercado laboral, sino también les brinda una contención, estímulos para el desarrollo, alimentación a esos niños que son la clave que tenemos que proteger, los más vulnerables de todos. Así que en ese sentido, que la próxima administración, toque a quien le toque, ese tiene que ser el principal foco para realmente penetrar ese núcleo duro de pobreza y poder reducir. Acá, como también hacía la aclaración, siempre estamos hablando de pobreza monetaria, que pues es otro capítulo para profundizar. También, ahora estamos trabajando en un indicador de pobreza multidimensional con ENICNI, un indicador oficial. Tenemos las necesidades básicas insatisfechas. Así que todo eso creo que complementan indicadores que nos pueden ir mostrando los avances, así que bueno, es un complemento entre todos. A mí me gustaría agregar que yo comparto que hay una parte como de corto plazo que tiene que ver con el aumento y la estabilización de los ingresos de un conjunto de la población que consideramos vulnerable. Y para eso no solo me parece que hay que aumentar los valores de las transferencias que ya se están efectivizando, sino que hay que aumentar también la cobertura, porque si bien las asignaciones familiares del Plan de Equidad tienen una cobertura bastante amplia, no están llegando a toda su población objetivo. Entonces, y es algo que prácticamente no ha cambiado desde 2019. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo de cobertura importante, y ese esfuerzo viene aparejado de la discusión de otro tema, que es qué pasa con las condicionalidades que se exigen a las personas que están en enseñanza media y que reciben las prestaciones, porque sabemos que la exigencia de condicionalidades termina haciendo que la gente caiga del sistema y entonces le quita progresividad a la política, en el sentido de que si queremos asegurar, estabilizar ingresos, porque las asignaciones, las transferencias, no solo cumplen el rol de acercar a las personas a la línea, que a veces se piensa en eso, sino de estabilizarles ingreso a poblaciones que tienen ingresos bastante inestables. Entonces, la ampliación de la cobertura yo la jerarquizaría bastante, idealmente llegando por lo menos a un 40%, o los 2 primeros quintiles, no sé, si estamos hablando de vulnerabilidad. Otra cosa es si pensamos en otro tipo de universalización que debería ir acompañado de alguna otra medida de redistributiva. Pero también la rediscusión de qué sucede en enseñanza media, porque si no es muy difícil cumplir con los dos objetivos. Y hay evidencia además de que la transferencia, digamos, cuando se quita, se penaliza, digamos, por no cumplir con la contrapartida, tiene efectos bastante marginales, ¿no? Según algunos estudios muestran que tampoco cumple efectivamente a cabalidad, por lo menos en toda la población, con, penalizo por no cumplir con la condición y después vuelven, por ejemplo, al sistema educativo, ¿no? Lo que pasa es que ahí depende por qué las personas no van al sistema educativo. Si es
un tema de ingreso, o sea, es más complejo, ¿no? Claro. Una cosa de los adolescentes. Pero yo creo que lo que sí sabemos es que los hogares que se dan de baja son los que tienen mayores carencias. Entonces, al hacer eso estamos debilitando el objetivo redistributivo de la política. Lo planteaba como para pensarlo por ese lado. A mí me gustaría insistir sobre la línea de continuidad entre la pobreza y la desigualdad, digamos, ¿no? Que me parece que ese es un tema muy importante para pensar la política pública, digamos, ¿no? Hay que pensarla desde la integración, desde el piso al travesaño, como yo decía hoy, y me parece que en las tres cosas de educación, trabajo y vivienda son todas muy importantes, pero hay un núcleo central en el trabajo, digamos, ¿no? Es decir, hoy tenemos, si nosotros sumamos personas desocupadas, personas subocupadas, personas que están en el sector informal y personas que no cumplen ninguna de estas tres condiciones, pero son 25.000 pesistas, o sea, hacemos una suma que podría llamarse las personas que tienen problemas en el mercado de trabajo. Estamos pensando aproximadamente en un 40% de la población económicamente activa, es decir, poco más de 1 cada 3 personas. Entonces, y eso tiene que ver con la necesidad de obtener empleo. Eso no lo resuelve el sector público ni las políticas focalizadas del sector público. Es decir, está muy bien hacer programas de empleo protegido, está muy bien porque actúan en esa población que Andrea decía, que es la que está más problematizada, pero necesitamos un sector privado dinámico que genere empleo y que de alguna manera tenga condiciones para incorporar al trabajo, ya sea a la formalización y al trabajo, a personas con mayores problemas de empleabilidad. Y eso no tiene otra solución, en mi opinión, que subsidiando esas empresas para que diferencien a ese trabajador o trabajadora y tengan un beneficio de integrarlo respecto a si integran al hijo de cualquiera de nosotros o a una persona común y corriente. Entonces el tema del trabajo y los subsidios al sector privado es clave para esto, y eso requiere también nuevos sectores de actividad que potencien ese empleo. Yo para ir un puntito atrás con el tema tanto del aumento de la cobertura, que hoy estamos llegando a un 46% más o menos de los menores de 18 años que son beneficiarios de asignaciones familiares Plan de Equidad, que ahí sin duda hay distintos factores responden tal vez al error de exclusión, que son aquellos que les corresponde el beneficio, serían elegibles pero no les están llegando, y ahí obviamente puede haber un tema de desconocimiento. Andrea también ha estudiado mucho el tema de la vergüenza, de gente que no quiere solicitarla por un tema de estigma. Está también el tema de, obviamente, que no llega, digamos, que no tienen los mecanismos para llegar. Y en ese sentido, sí, un cambio importante que me parece a nivel de sistema de transferencias monetarias que iniciamos hace unos años en esta administración fue cambiar la lógica de cómo hacemos llegar las transferencias monetarias de las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social, que es el complemento para los hogares en mayor nivel de vulnerabilidad, donde desde el Ministerio había un despliegue de técnicos sociales que la persona solicitaba una visita en la oficina y eventualmente íbamos a visitarla a ese hogar y le aplicábamos un formulario para ver si le correspondía o no. Y ahora estamos haciendo un cambio importante, que es la ventanilla única Mides BPS, conectando los sistemas de ambos organismos y poniendo a disposición todas las oficinas para que las personas vayan, hacen la declaración ahí y ahí mismo ya se le dice si les corresponde o no les corresponde. Después hay toda una parte que hay una auditoría donde igual se puede ir a visitarlo, también podemos ir a lugares donde no hay oficinas, pero creo que en la parte de gestión por lo menos, hacer que sea más fácil, más eficiente y más rápido de poder llegar con estas transferencias a tiempo. Y lo otro, bien cortito también, es que estamos avanzando en un proyecto que a mí me entusiasma mucho, que es el sistema de seguimiento de madres gestantes y primera infancia, que estamos conectando el sistema de información perinatal con el SIAS, que es el sistema de información integrada del área social, junto a todas las prestaciones sociales, y de esta manera vamos a poder saber, apenas haya una mujer embarazada que va a hacer su consulta, ya eso al Ministerio de Desarrollo Social le llega esa novedad, se le agregan nuevos datos para saber su nivel de vulnerabilidad, y con eso podemos llegar más a tiempo con los programas de acompañamiento y las transferencias. Eso en unos días espero que lo podamos estar
comunicando, pero nos tienen muy entusiasmados y eso va, digamos, aumentaría la cobertura y mejoraría también un poco los errores de focalización. Estamos hablando del tema transferencias, de planes de asistencia social, pero la cuestión de la desigualdad, ¿no? En Uruguay, el año pasado, por ejemplo, según datos del INE, el 10% más rico percibió 12 veces mayores ingresos que el 10% más pobre. Es simplemente una cuestión de los apoyos, que es muy importante, ¿no? No estoy negando la importancia, pero de los apoyos estatales a la población vulnerable para sacarla de la pobreza, para darle más oportunidades, o es también buscar una redistribución de la riqueza para disminuir la desigualdad. Y en ese sentido les pregunto, más allá de todas las políticas que ya estuvimos mencionando, ¿consideran que hay terreno por avanzar ahí y en qué áreas de políticas? Por ejemplo, el área fiscal impositiva puede ser un área también a explorar en este sentido. Sí. Porque lo que nos muestran los periodos donde hubo importantes reducciones de la desigualdad, como fue el periodo 2005, básicamente 2013, es que para que la desigualdad se reduzca se necesita afectar toda la distribución del ingreso, y en ese sentido no hay una sola medida que permita reducir, y eso creo que es algo bien importante. Y lo otro bien importante es que se necesita mucho esfuerzo, muchos recursos para lograr reducciones sustantivas de la desigualdad. O sea, estamos hablando de un periodo de enorme crecimiento económico, además, con absorción de empleo calificado, con muchas reformas, con la reforma de las prestaciones, la restauración de los consejos de salarios, la reforma tributaria, la reforma de la salud, y todo eso generó un periodo de reducción de la desigualdad que duró 5 años, de 2008 a 2013. Después de eso se volvió a estancar. Lo mismo pasó en América Latina. Entonces, si estamos pensando en reducir la desigualdad, tenemos que pensar en muchas medidas. Y en contextos, y ya terminó, de mayor restricción de crecimiento, eso genera más pugna distributiva, porque los sectores de mayores ingresos no van a querer contribuir y van a hacer todo lo posible por no contribuir. O sea, hay una idea de que no se puede gravar en mayor medida, pero si no gravamos con impuestos y de otras maneras, ¿cómo vamos a lograr esa redistribución de la que estamos hablando? Cuando se habla de pobreza infantil, todo el mundo dice que se tiene que reducir la pobreza infantil, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para que eso efectivamente pase? Eso tiene que ver con cuánto estamos dispuestos a afectar la desigualdad con distintas medidas que afecten a todos. Claro, en esas distintas medidas yo creo que acá también hay un trípode, acá también hay un trío de, ¿no? Por un lado está todo lo fiscal tributario que mencionaba Andrea. Para mí una clave es el mercado de trabajo. En ese periodo 2008-2013 que menciona a Andrea, donde el índice de desigualdad, tanto de las personas, el Gini, como de sectores sociales, la participación de los salarios, de la masa salarial, en el ingreso nacional, mejoraron sustantivamente. Ahí hubo una política salarial en la cuarta y en la quinta ronda de Consejo de Salarios, que fueron en el 2011 y 2013, donde los salarios, que en aquel momento se empezaron a llamar sumergidos, no se llamaban todavía, tuvieron un plus, pero no era un plus que tenían inflación más 1 y los otros inflación más 2, no, era sustantivo, digamos, ¿no? Y eso, o sea, fue una política salarial pro pobre, llamémosle entre comillas, dice Huguito Bay, un compañero que trabajó en el Cuesta con nosotros. Entonces, la política salarial es clave, y yo ahora hice un repaso de los consejos de salarios y tenemos unas 40 ramas de actividad cuyo laudo mínimo está entre 28 y 34 mil pesos nominales. Esos son los 25, parte de los 25 mil pesistas, porque parte son informales, pero esos son parte. Entonces, otra vez vuelvo al sector privado. Parte de la lucha contra la desigualdad es la política salarial para redistribuir lo que se llama la redistribución primaria entre salario y ganancia. Después hay otra parte que es la política pública, que es tributos y gasto, y hay también la necesidad de mejorar, digamos, la universalidad del gasto público es en sí misma redistributiva, porque el acceso de las personas al gasto público es diferencial según sus necesidades. También hay que pensar quizás en un IVA personalizado, o sea, que en un IVA que diferencie el poder de compra de las personas. Bueno, hay consenso entre partidos, ¿no?, con esa medida, sí, eso algunos sectores. Eso está planteado en casi todos los sectores.
hace 30 años era imposible hacer, hace 15 era difícil, hoy es absolutamente sencillo porque ¿no? O sea, los medios magnéticos te permiten hacerlo eso. Entonces, si nosotros hay que pensar, como decía Andrea, en ese conjunto de medidas que unificadas, pero desde mi punto de vista el centro es la política salarial. Y ahí tomo un poco lo que decía recién Daniel, el tema del mercado laboral, sin duda, es la política para la reducción de la pobreza sostenida, es el empleo de calidad, el empleo sostenido, todo eso. Ahí, sin duda, es muy importante. Mencionaba también lo del gasto público social. A mí lo que yo creo que para seguir avanzando en estos temas, en donde vemos que hay como mucho consenso, puede haber espacio para estas cosas. Donde sí veo que no puede haber espacio es para el plebiscito que se nos está planteando el 27 de octubre, que eso sí, justo mencionaba recién lo del gasto público social, que hoy ya está sensiblemente inclinado hacia los mayores de 60. De hecho, el gasto destinado a los mayores de 60 es entre 2 y 3 veces mayor que el gasto destinado a los menores de 18 años. Y este plebiscito seguro va a implicar mayor aumento de gastos hacia esa franja de edad, y el mayor riesgo es no tener inversión y fondos para poder atajar el principal problema, que es la pobreza infantil, y tratar de generar esas herramientas para que esos adultos referentes se puedan insertar en el mercado laboral. Creo que eso es, sin duda, obviamente hay distintos puntos de vista. Para nosotros está muy claro que frente a una restricción de crecimiento, de recursos, de esto de las pujas redistributivas, ese punto pone la discusión, pero hacia más distribución hacia los mayores, los adultos mayores, que frente a una distribución de la pobreza que también es desigual, pues sabemos que tenemos 17% de pobreza en menores de 18 años frente a un 1,7% de pobreza en mayores de 65, creo que ese tema es de lo más importante que tenemos por delante para discutir. Y para terminar, la última pregunta que quería hacerle, sobre todo a Andrea, tiene que ver con las condiciones de posibilidad de este tipo de políticas, ¿no? Redistributivas, porque Andrea ha mostrado en algunas investigaciones o ha dicho que hay menor solidaridad, menor cohesión social en la sociedad uruguaya, y también un aumento de esa percepción de que la pobreza es de responsabilidad individual, ¿no? Entonces, en ese tipo de creencias y discursos también pueden constituirse en un obstáculo o en algo que impulse las políticas públicas. Entonces, Andrea, ¿cómo ves esa situación en el contexto de Uruguay hoy? Sí, yo acá como que creo que también es de mucha ayuda todo el trabajo que se hace sobre estos temas más de la ciencia política, ¿no? Pero que nosotros hemos podido ver y otros trabajos lo han visto y mucha gente más para Uruguay, para América Latina, es que hay sí una caída de las preferencias por la redistribución. Pero eso también tiene que ver con los discursos que se propagan sobre por qué existe la pobreza, por qué existe la desigualdad y qué medidas son de sentido común hacer, tomar y cuáles no. Se habla del plebiscito, etcétera, pero no se está hablando, por ejemplo, de los aportes, de la devolución de aportes del FONASA, que claramente van a una población a la población de mayores recursos. Son creo que $170 millones, pensando en fuentes de ingresos que están, o sea que hay un conjunto importante de transferencias hacia sectores de muchos recursos que están naturalizadas. Carmen Midaglia y Florencia Antía han hablado mucho de la devolución de las deducciones por hijo del impuesto a la renta versus las asignaciones, cómo esas devoluciones también están naturalizadas y nadie se pregunta si esos niños van a la escuela. Entonces, sabemos que en el periodo que cayó la desigualdad, los sectores de más altos ingresos mantuvieron su participación constante en los recursos. Entonces, todo eso queda como más invisibilizado y estas formas de responsabilización individual de la pobreza, etcétera, protegen también son funcionales también esas visiones. Entonces yo creo que hay algo que también se ha conversado bastante, que no es solo las medidas que se toman, sino cómo se acompañan discursivamente y qué capacidad tienen los gobiernos de defender, de argumentar y de convencer sobre las políticas redistributivas y por qué se deben llevar adelante.
No Bueno, sé si fui Daniel, entreverada. sí, ¿no? Perfecto, muy clara. Bueno, Daniel, Andrea y Antonio, muchas gracias por estos minutos en ciclo y seguimos con más información. A ustedes. Muchas gracias. La información no para en Uruguay, pero tampoco se detiene en el resto del mundo. Por eso, para tener todo el análisis de lo que sucede fuera del Uruguay, es que recibimos a Roberto López Belloso, el director de Le Monde Diplomatique en Uruguay. Roberto, bienvenido. Y antes de meternos en temas electorales de los alrededores del mundo, hay que hacer una mínima referencia, por lo menos, a lo que está pasando, esa escalada de violencia en Medio Oriente, con Israel, que invadió en el territorio del Líbano, con los iraníes que acaban de bombardear, ¿no?, con esa batería de misiles hipersónicos sobre Israel, luego de que el ejército israelí, asesinó a este líder supremo de Hezbollah. Exacto, sí. Además son temas que influyen también en la elección de Estados Unidos que vamos a tener la primera semana de noviembre. Sin duda, porque sí. Es un asunto que está en agenda electoral en primer lugar. Y Estados Unidos además se mostró muy activo en defensa de Israel en este caso. Se mostró muy activo y además en su momento se suponía que podía haber una gran diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump en las propuestas hacia Israel, y aparentemente son más bien diferencias de grado que diferencias de fondo. Pero yendo a tu pregunta, Carlos, verdaderamente la situación en Oriente Medio está cada vez más compleja, lo cual parece absurdo porque cada vez que hablamos del tema decimos exactamente lo mismo y parecería que no pudiera complejizarse más. Pero tenemos ahora un escenario en el cual Israel está combatiendo decididamente a Hezbollah en el norte. Aparentemente está decidido a terminar con ese movimiento armado chiita del Líbano, con dos acciones que han sido muy espectaculares, como por ejemplo la introducción de explosivos en los buscapersonas y en los walkie-talkie, que terminaron por generar un gran daño a la estructura de militantes de Hezbollah, de combatientes, porque si bien no generó muchas víctimas mortales, sí generó muchos incapacitados en términos de una mano, una pierna, o sea, lo que los complica mucho para poder verdaderamente poner esas tropas en el terreno. Bueno, uno de ellos justamente es el embajador iraní en el Líbano, ¿no? Que eso también está visto como una de las pruebas, si se necesitaba alguna otra confirmación, de los lazos nunca negados entre Irán y Hezbollah, lo que se llamaba el eje de la resistencia, que está formado básicamente por los chiitas de Irak, por Hezbollah en el Líbano, por Hamas en la Franja de Gaza y por los rebeldes hutíes. Ese eje de la resistencia que le llama Irán son milicias de carácter chií que tienen a Israel como su principal enemigo. Israel, sin embargo, ha demostrado, también está el asesinato del líder principal de Hezbollah en el Líbano, y no solamente de él, sino el descabezamiento de toda la cúpula principal de Hezbollah y de un general iraní. Eso hace que para Hezbollah sea muy difícil recuperarse de estos ataques, y también plantea la duda de si se tuvo tanta capacidad de inteligencia de atacar casi que de manera quirúrgica. Nunca son quirúrgicos los ataques, evidentemente, pero a las estructuras militares de Hezbollah. ¿Por qué se tuvo tan mala inteligencia en el caso de la Franja de Gaza? No se pudo prever el ataque del 7 de octubre y fue necesario ese ataque indiscriminado sobre la población civil para alcanzar a los combatientes de Hamas. O sea, estamos viendo un comportamiento de Israel en su frente norte muy distinto al que tuvo en la Franja de Gaza. Y la pregunta es ¿qué va a hacer Irán? ¿No? Se ingresa oficialmente, ¿no?, en esta guerra, ¿no? Se ingresa oficialmente en esta guerra. Tiene un equilibrio muy difícil porque Irán, no olvidemos de que es un régimen que tiene sus cuestionamientos internos.
Entonces, mientras estemos en un escenario George Bush padre, es decir, se ataca a Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo hasta que Saddam Hussein sale de Kuwait, el territorio que había invadido, y no se lo molesta más, eso para Irán no deja de ser un buen escenario. El problema es si pasamos al escenario cambio de régimen, que fue lo que ocurrió con la segunda guerra del Golfo. Puede haber una tentación, tanto de Estados Unidos como de Israel, de propiciar un cambio de régimen en Irán. Hay una fuerte oposición interna, hay que ver hasta qué punto esa oposición interna es tan fuerte como para quitarle el apoyo al gobierno en una situación de guerra que tiende a broquelar a las poblaciones más allá de las diferencias. Un enemigo externo es la mejor amalgama para una sociedad. Entonces, es un escenario en el cual está todo abierto, y no podemos prever demasiado cuál va a ser el límite del involucramiento de Irán en el campo real y directo de batalla. Hay elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho hubo debate, ¿no? El pasado martes. Debate entre los vicepresidentes. Ya habíamos hablado acá en esta mesa de ciclo, figuras muy interesantes en ambos partidos. En el caso del Partido Republicano, porque está señalado como el posible sucesor de Donald Trump, lo cual es muy importante para el trumpismo, porque estamos hablando de un señor muy añoso y que puede llegar a tener problemas a lo Biden para continuar en la política luego de esta administración en caso de ganar, y ahí se garantiza un delfín muy joven, con mucha capacidad para movilizar al mismo electorado que moviliza Trump. En el caso del candidato vicepresidente que acompaña a Kamala Harris, siempre haciendo el disclaimer de que la figura del vicepresidente en Estados Unidos tiene mucho menos poder real que el vicepresidente en otros países, que el vicepresidente uruguayo inclusive, pero estamos hablando de un sector con los límites que tiene esa palabra en Estados Unidos, situado más a la izquierda de Kamala Harris, el que representa su candidato a vicepresidente. Entonces, eran dos figuras muy interesantes. Fue un debate de guante blanco, en buena medida. Creo que le sirvió a los dos. Y creo que en el momento, en la foto que tenemos actualmente, Kamala Harris corre con una cierta ventaja, está todavía dentro del margen de error, pero está arriba, por lo tanto tiene esas posibilidades de hacerse con la presidencia. También hay elecciones en Brasil, ¿no? El próximo 6 de octubre hay elecciones no solamente de las alcaldías, sino también la recomposición de las cámaras municipales, ¿no? Sí, los números son números brasileños, ¿no? Estamos hablando de 250.000 candidatos. Corríjanme ustedes, pero creo que con 250.000 votos en Uruguay tenés 4 senadores, ¿no? O sea, si todos los candidatos brasileños votaran al mismo partido en Uruguay, tendrían una bancada de 4 senadores. Ese es el número enorme que hay, ¿no? Claro, pues son 5.500 sí. municipios y monedas. Entonces, y eso le da una gran complejidad territorial a los liderazgos nacionales. Nosotros normalmente tenemos a escala uruguaya esa sensación de mirar a Lula y a Bolsonaro, que son evidentemente los dos líderes que polarizan la centroizquierda y la ultraderecha respectivamente en Brasil, de verlos como liderazgos lineales cuando se colocan en el territorio. Sin embargo, tenemos el caso para citar un ejemplo nada más, del PMDB, que es el partido ese catch-all que va para un lado y para el otro según su conveniencia, que en algunos municipios sus candidatos son apoyados por Bolsonaro y en otros municipios sus candidatos son apoyados por Lula. Entonces, las alianzas en Brasil son muy peculiares. A priori parecería de que va a salir mejor parada la ultraderecha de esta elección, pero es difícil leer en clave nacional una elección que es municipal. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos todo este análisis internacional. Con esto llegamos al final de ciclo. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas, tanto en nuestro canal de YouTube como en la red de televisión del interior del país. Y ya lo saben, si les gustó este contenido, déjenos un me gusta y por supuesto también un comentario, que vamos a estar muy atentos a ello. Y recuerden también que si se suscriben al canal de YouTube de La Diaria pueden recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido y así no perderse de nada. Como les decimos siempre, recuerden también que este proyecto
proyecto es posible gracias a nuestros suscriptores y suscriptoras, así que los invitamos a ingresar en la web de La Diaria y conocer todas las opciones para apoyar este proyecto. Hasta el jueves, Carlos. Nos encontramos el jueves que viene, que anden bien.